en este mundo, en este planeta, hay mucha vegetación, hay muchas plantas que por ahí pueden llegar a molestar a varias personas, especialmente si ustedes les gusta o son de las personas que gusta tener de plantas, de flores en su casa. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame Amongacoxe. En esta ocasión, como ya se dieron cuenta en el título y en la pequeña introducción, vamos a conocer desde la meritita región, desde las tierras prometidas de nuestra bella comunidad. Vamos a conocer otra palabra, otra parte de la naturaleza que podemos apreciar en esta región mayormente. Exactamente, como ya pudieron, creo yo, que darse cuenta, en esta ocasión vamos a aprender a cómo decir hierba en lengua náhuatl de la región de Puebla, desde las tierras prometidas del estado de Puebla. Estas plantas que al final de cuentas yo creo que son plantas, para muchos pueden llegar a ser molestos porque les digo, si ustedes tienen plantas y esta otra planta llega a invadir, incluso llega a quitarles espacio a esas quizá flores, frutos que obviamente para ustedes son agradables, y obviamente que estas no lo pueden llegar a hacer porque mente son pedazos ahí de vegetación que no se obtiene ningún fruto, por decirlo así. Pero creo yo que al final de cuentas cada una de las cosas que la madre tierra nos otorga son para algo, por lo que para no hacerles el cuento más largo, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Y para no hacerles el cuento más largo, hierba en lengua náhuatl se dice xihuit. Xihuit igual a hierba en lengua náhuatl de la región de Puebla. Y ahorita en ese instante se les voy a mostrar algunas hierbas que podemos apreciar que están en todas partes de esta nuestra región. Por ejemplo, en esta parte en donde me encuentro, estas son algunas hierbas que les digo, hay en todos lados, hay de diferente tamaño, textura, color. La mayoría son verdes, ¿verdad? Pero son hierbas, al final de cuentas es hierba que quizás no pueda llegar a dar algún fruto o alguna flor que sea agradable para ustedes, pero es una planta que también la podemos encontrar en esta región. Espero no matarme porque aquí está como de bajadita. Vean este pequeño cameo que les hago. Hay una gran variedad de plantas, de diferentes tipos de plantas, de hierba. Les digo, aquí este tipo de plantas pues nosotros lo conocemos como hierba, porque les digo no da algún fruto y mayormente se encuentra en la parte boscosa, en la parte donde hay muchos árboles. Vean, y hay mucha, pero mucha, en verdad mucha hierba. Les digo, ¿por qué? Porque nos encontramos en una parte boscosa, en una parte donde mayormente hay árboles, y estos recorridos no los podíamos hacer sin nuestras mascotas. Vean, ahí van, son dos integrantes de nuestra familia que nos están acompañando a hacer estos recorridos. Vean, aquí podemos encontrar un poco de todo de esta hierba de xihuit que el día de hoy estamos aprendiendo a cómo se dice o cómo se nombra en lengua náhuatl de la región de Puebla, específicamente en esta región. Xihuit igual a hierba. Así que ya saben, para poder decir hierba en lengua náhuatl se dice xihuit. Xihuit igual a hierba en lengua náhuatl de la región de Puebla. Xihuit, xihuit, xihuit igual a hierba en lengua náhuatl de la región de Puebla. Por ahí también hay una palabra que se parece mucho, pero mucho a esta. Es muy similar, pero son dos cosas completamente diferentes. Suenan igual,
creo yo que se llegan a escribir diferente, pero suenan igual y por ahí se pueden llegar a confundir, pero les digo, son completamente diferentes. Estos pequeños videos en nuestra comunidad vamos a bloguear un poquito, vamos a mostrarles cómo es, qué podemos encontrar, para que por ahí si tienen la oportunidad de algún día, si les interesa, pues les digo, es una comunidad muy bonita, pero desafortunadamente por ahí el audio no nos puede estar ayudando mucho porque está haciendo mucho viento. El viento está corriendo mucho y puede allí distorsionar un poco el audio. El ejecat, que por ahí también ya aprendimos a cómo decirlo en lengua náhuatl, hay mucho y eso puede quizá alterar un poco el audio y quizá por ahí no se llegue a escuchar correctamente. Pero Xiwit igual a hierba en lengua náhuatl de la región de Puebla. Si les gusta este tipo de videos, este contenido que les estamos mostrando desde nuestra comunidad, háganmelo saber aquí en los comentarios, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok, por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Recuerden, Xiwit igual a hierba en lengua náhuatl de la región de Puebla. Esto ha sido todo, somos Mexicame, Amonga Coxe.